bienvenidas al Museo Carlos Alonso, Mansión Stoppel. Lo que vamos a recorrer es solo un recorte de la colección Carlos Alonso. Esta colección se trata de la primera incorporación que va a tener el acervo del museo, por lo tanto entonces constituye un valiosísimo aporte al patrimonio cultural de la provincia de Mendoza. En el recorrido de esta muestra, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, con un Carlos Alonso que evoca a los grandes clásicos de la literatura universal, a Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo, a Neruda, a Dante Alighieri, a Roa Bastos, a Teresa León, José Hernández, entre otros. Pero digo con esto que evoca, que genera este ejercicio de evocar a estos grandes de la literatura universal. Alonso intenta que todas estas obras, si bien son disímiles entre sí, son absolutamente diferentes, Alonso intenta que dialoguen entre sí, que esos presentes dialoguen incluso con su propio presente, con el presente del siglo XX. Todos estos grandes clásicos ponen la mirada en la condición humana y justamente este concepto va a ser lo que va a primar en todo el desarrollo del trabajo artístico de Carlos Alonso. Entonces vamos a encontrar a Carlos Alonso que reinterpreta o reinventa todas esas realidades del siglo XIV, del siglo XVI, XVIII, XIX, las ajusta a su presente. Entonces, esto que digo, de que da cuenta y que va a desenmascarar hipocresías, que va a quitar velos, que va a descender a los infiernos junto con Dante Alighieri, que va a atravesar la muerte. Destacar esta pregunta que se hace Alonso de por qué una obra de arte, y en este caso un dibujo, no puede sentirse como poesía. Eso se lo pregunta, y que por qué no una obra de arte no puede tener la capacidad de comunicación emocional que puede tener, por ejemplo, la poesía. Y obviamente lo logra, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hacer el recorrido por las salas, si me acompañan. Aquí lo que va a, de alguna manera, destacarse es el proceso pictórico. Me detengo muy poquito en estas obras, ¿sí? Que son las que están dedicadas a la serie de Romances del Río Seco, de Leopoldo Lugones. Y digo esto del proceso pictórico porque aquí el color, en este caso que es la acuarela, está jugando un rol fundamental en lo técnico, en todo lo que tiene que ver con la perspectiva, digamos, una perspectiva cromática, unos contrastes visuales sumamente concretos, sobre todo con esta técnica. En esta sala sigue estando entonces la presencia del color. Digo, yo me detengo en esto del color porque es esta muestra de Carlos Alonso, ilustrador, se trata de una obra gráfica. Entonces, que haya toda una serie de obras que tengan color es como que rompe, se desprende del resto que vamos a ver que van a ser obras en blanco y negro, ¿sí? Entonces, no solamente él va a tomar a Leopoldo Lugones con la obra Romances del Río Seco, sino que también lo toma Lugones desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista de lo lineal y lo que tiene que ver con el dibujo, y lo toma él haciendo también un retrato. Leopoldo Lugones, desde la época en la que él se desempeña, básicamente va a ser un escritor que va a poner mucho la mirada en lo regional, en lo nacional, dado que en ese momento en Argentina había una mirada hacia afuera, es decir, hacia el exterior, ¿sí? Hacia lo externo, ¿sí? Bueno, vamos a ir a otra de las salas. Entre los grandes clásicos que evoca Carlos Alonso se encontraba Miguel de Cervantes Saavedra, y Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, con ese personaje que a Alonso lo va a conmover de una manera muy profunda. ¿Por qué? Porque ese personaje tiene características que se va a sentir como de alguna manera encomillado, atado a ese personaje, Alonso. ¿Por qué? Porque es un caballero loco que se pone frente a empresas disparatadas, lucha solo contra el poder, tiene un costado absolutamente humanitario, ¿sí? Por otro lado, es un personaje que es muy idealista, es como que tiene como, una mirada muy redentora hacia todo su entorno. Entonces es lo que de alguna manera a Alonso lo va a conmover, lo moviliza, incluso él mismo considera, entre sus palabras, que
es un personaje entrañable e inolvidable para él. Y no solamente este señor, este caballero loco, seco en carnes como se lo conocía, ¿sí?, sino también de quien él se va a sentir muy conmovido y de alguna manera movilizado, es también con Sancho Panza. Esta muestra, Carlos Alonso Ilustrador, se encuentra justamente exhibida en las salas de la Mansión Stoppel. Esta sala, donde está exhibida la serie de Pablo Neruda, 20 canciones de amor y una canción desesperada, esta es una sala bastante particular porque es un descanso, si se quiere, que tiene la mansión para el espectador. Pablo Neruda, considerado uno de los poetas más grandes del siglo XX, cuyos versos se destacan por lo que tiene que ver con palabras muy vibrantes, sensuales, eróticas, mucha tensión entre la ternura y el deseo. Digo, él se refiere a la mujer amada con metáforas que están muy ligadas a la naturaleza, al mar, a las flores. Entonces Alonso, cuando se encuentra con ese universo, no lo toma de manera literal esta cuestión tan metafórica, sino que genera como una suerte de imaginería erótica propia. Digo, es una sensualidad mucho más marcada, más descarnada, son cuerpos más crispados, abrazos muy tensionados, las escenas son muy oscuras, habitaciones cerradas. Entonces la sensualidad está mucho más cerca, mucho más al alcance de la mano, es decir, que de alguna manera ante ese universo de Neruda, Alonso redobla la apuesta y lo redobla de esa manera, ¿sí?, teniendo su propio código expresivo. En esta sala está exhibida la serie de Esteban Echeverría. Esteban Echeverría fue uno de los poetas románticos rioplatenses más destacados del siglo XIX, con una de las obras más destacadas, que fue El Matadero. Entonces, Esteban Echeverría, ¿de qué se ocupa en su relato en este Matadero? Bueno, de plantear la polaridad ideológica entre unitarios y federales. Y él, sin ningún tipo de eufemismos, vincula a la era o a la etapa federal o a la tiranía de Juan Manuel de Rosas con el terror, con la sangre, con la violencia y con la muerte. Alonso otra vez va a redoblar la apuesta y va a dar cuenta como de una suerte de ceremonia de la sangre. Es decir, si bien acá son dibujos en blanco y negro, pero el rojo es lo que es un elemento absolutamente pregnante que se va a repetir en cada una y en todas las obras de esta serie. Entonces vamos a poder apreciar que aparecen animales descuartizados, despellejados, depredados, y en ese momento, en ese matadero de la convalecencia, existía un tirano que se lo conocía con el nombre de juez, y era el que tenía poder absoluto sobre todos los matarifes y los faenadores de este matadero. Entonces, bueno, Alonso, en esto que nosotros reiteramos, esto de redoblar la apuesta, pues traslada toda esa situación de sangre, de violencia, de terror, de animales inmovilizados, torturados, lo traslada a su presente, a la coyuntura político-social en la cual, atravesada de manera muy profunda por el artista. Esta última sala es la que le dedica a Dante Alighieri con la Divina Comedia. La Divina Comedia es un poema épico cuyos personajes, entre otros, son el mismísimo Dante, Beatriz y Virgilio. Y acá nos da la sensación como que Alonso se toma de la mano del Dante y desciende con el mismísimo Dante Alighieri al infierno. Y específicamente él pone la mirada en todos aquellos que en la década de los 60 sufrieron en Estados Unidos la guerra de Vietnam y el racismo tan violento que se vivía en ese momento. Es como sistemática la presencia del rostro del Dante, porque es un Dante de alguna manera que tiene una expresión muy singular, que tiene que ver con el agobio, está afligido, temeroso ante una determinada situación. También, por otro lado, aquí hay una obra en esta serie del Dante, que es importante destacar,
que desde el punto de vista técnico, que es absolutamente virtuoso Alonso, aquí se despega un poco de lo que es la primera, de un primer plano, digamos, una primera dimensión, y juega más con diferentes superficies, diferentes papeles, que es lo que le va a otorgar a la obra mucha más fuerza, mucha más expresión. Y por otro lado, eso nosotros, en todo este juego de interpelación y de diálogo que tenemos como espectadores ante la obra, a nosotros también eso juega, digo, como un elemento más emocional y que nos hace vibrar ante la misma obra.